que es la cuestión de performance. La cuestión de performance de base de datos es un tema complejo y ameritaría solamente ese tema cursos completos de manejo de la performance. Pero vamos a definir 3 o 4 cuestiones mínimas que todo programador o diseñador de base de datos relacionales o que interactúa y diseña aplicaciones que están relacionadas con bases de datos relacionales debe entender. Y de seguridad, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en la performance y muchas de ellas también impactan en las cuestiones de seguridad. Pero vamos a arrancar con las cuestiones básicas de programador que un programador debería entender para acceder de manera eficiente a una base de datos relacionales. El primer hito que uno tendría que tener, voy a dejar de compartir un poco porque ver una pantalla y hablar es lo más aburrido que a uno le puede pasar. Por lo menos veo iniciales acá, que tampoco sería tan divertido. Pero bueno, mejoramos un poco. Primer punto con el cual tenemos que tener muy en claro. Sería una buena regla para mejorar la performance y en consecuencia también la seguridad es que todos los accesos que tengamos a la base de datos sea a través de procedimientos almacenados, store procedures. ¿Por qué sería de esperar que esto esté, que accedamos siempre a través de store procedures? Por dos cosas. Porque, por un lado, la cuestión de performance. Acuérdense que un motor de SQL primero tiene que hacer el análisis lexicográfico de la consulta, es decir, está bien escrita la consulta, y después traducirla a el SQL, a la consulta en sí de la base de datos y extraer la información. Bueno, cuando nosotros ya tenemos almacenado el store procedure, ha sido compilado, todos esos pasos que hemos dicho ya están realizados. Con lo cual, el motor de base de datos solo tiene que tomar los datos variables, lo de la consulta, lo que podríamos representar rápidamente como la parte del where que queremos consultar, por ejemplo, y ya directamente pasársela a el motor de base de datos para que acceda a los datos. Cuando nosotros hacemos una consulta, dos consultas, el tiempo que ganamos es insignificante, pero cuando nosotros tenemos cientos de consultas por hora, el tiempo ya deja de ser insignificante y tiene un determinado peso. También acá es importante mencionar que lo que ustedes están haciendo es mejorando la seguridad de su aplicación. ¿Por qué? Porque todo acceso puede ser evaluado a través de el análisis que haga un administrador de base de datos. Esto quiere decir que cuando uno hace una consulta directamente que genera la consulta desde la aplicación con la cláusula de SQL, insert, select, lo que sea, ¿no lo puede ver un administrador de base de datos? No, lo puede ver, seguramente, sí, se puede ver. Tiene herramientas de monitoreo que le permiten hacer eso sin ningún problema. Pero debemos entender que el store procedure le permite tener un mayor grado de seguridad, es mucho más fácil la administración de seguridad. Y cuando simplificamos regla base de la seguridad informática, cuando generamos condiciones simples de seguridad,
son más fáciles de llevar adelante y en consecuencia aumentamos la seguridad de nuestra aplicación. Y por otro lado, el uso de Store Procedure lo que me permite a mí generar un mejor encapsulamiento de las distintas partes de la aplicación. ¿Por qué? Porque yo voy a, mientras que mantenga la interfaz de acceso y la devolución de datos de la misma forma, yo dentro del Store Procedure puedo estar cambiándolo para mejorar, para acceder por nuevos índices que se crearon y demás, y no voy a tener que tocar la aplicación. Así que es también una buena norma de diseño. Ese es el primer punto de performance que tendríamos que entender en la construcción de aplicaciones que acceden a bases de datos relacionales. La segunda norma de performance es evitar ante cualquier cosa lo que se denomina full scan. El full scan de una tabla de una base de datos relacional es el procedimiento por el cual ustedes, para retornar o hacer o ejecutar cualquier cláusula de SQL, no importa si es un select, un update, un delete o un insert, yo estoy forzado a recorrer la tabla completa. ¿Por qué estoy forzado a recorrerlo? Porque al no tener un índice, primario, secundario, tengo un índice de ningún tipo sobre el campo principal que estoy haciendo, por ejemplo, la búsqueda, la parte del where, impacta que estoy obligado, el motor de base de datos está obligado a recorrer desde el primer registro hasta el último para ver si se verifica la condición de búsqueda que yo estoy solicitando. Con lo cual, algo que tienen que entender muy bien como programadores es que está prohibido para cualquier administrador de base de datos generar full scan de sus tablas. O sea, tener que hacer una operación que necesite recorrer toda la tabla. Esto tiene excepciones, por supuesto, tiene excepciones del sentido común. Si yo voy a hacer una consulta excepcional en la cual me veo obligado a hacer un full scan, ahí no tengo problemas. Pero acá estamos haciendo una división entre los conceptos. Una cosa son consultas puntuales que por lo general no se están dando desde adentro de una aplicación, sino que se están haciendo en la operatoria normal del día a día del trabajo de una base de datos. Por ejemplo, ¿cuál sería la opción? Estamos haciendo un modelo de analítica y tenemos a nuestros expertos en analítica o a nuestros ingenieros en datos, expertos en ciencia de datos, que lo que están haciendo es recolectando información necesaria para los modelos. Bueno, ¿esto es algo que se hace constantemente? No, es un proyecto puntual que dentro del proyecto hay una etapa que es el análisis, antes del análisis exploratorio de información, que es la recolección de las fuentes, de los potenciales fuentes de datos. En consecuencia, yo lo que voy a tener que hacer es hacer consultas y muy probablemente se generen full scan. En ese punto no tengo problema, porque es algo puntual acotado en el tiempo. Pero cuando hablamos de aplicaciones, que son aplicaciones que pasan a producción, con lo cual van a estar constantemente trabajando, no debería existir la posibilidad de que yo haga full scan de mis tablas. Esa es la diferencia. ¿Cómo se soluciona eso? De una sola manera, creando índices secundarios seguramente. Pero tiene un costo, sí, tiene un costo, pero un administrador de base de datos, seguramente cuando ponga en la balanza el costo de tener un índice más y mantener un índice más contra el costo de generar periódicamente full scan de las tablas, va a decir, te creo el índice.
Entonces, como regla de escritorio que ustedes deben tener en su caja de herramientas de diseñador de aplicaciones, siempre se tienen que cerciorar que la parte where de una cláusula de SQL, tanto sea el update como el delete, como el select, el insert no cuenta acá, tiene que estar relacionada unívocamente con una clave. Seguramente va a ser secundaria, pero tiene que estar relacionada con una clave. Esa clave puede tener más de un campo, por supuesto, puede tener más de un campo, no tiene ningún inconveniente, pero tenemos que entender ese punto. La importancia de evitar a toda costa lo que se llama full scan. Bien, también acá tenemos una cuestión de seguridad informática. Hay un tipo de ataque que se llama Deny of Services, denegación de servicio, que no es solamente como se piensa en primera instancia, que es el ataque a el web services o al servicio web o a la aplicación, a la parte web de la aplicación. Una denegación de servicio puede consistir simplemente en forzar a hacer full scan de alguna consulta, o sea que se meten dentro de la arquitectura de la zona desmilitarizada y ya están pegando a servidores internos a Internet. Así que tengan cuidado con eso. Otra regla de performance que un administrador de base de datos tiene es el análisis de las modificaciones que se van dando en los índices. Los motores de base de datos lo van haciendo automáticamente, pero un buen administrador de base de datos tiene un control férreo de esto y tiene tareas asignadas para regenerar los índices. ¿Cuándo es necesario regenerar los índices? Bueno, cuando hay muchas modificaciones en los campos que participan de ese índice. En las bases de datos, en el lenguaje coloquial de base de datos, esto se denomina queso Gruyère. ¿Recuerden lo que es el queso Gruyère? Es el queso con grandes agujeros. Bueno, ese queso, es decir, denominamos queso Gruyère, en los motores, en los índices de base de datos se producen cuando yo estoy borrando, por ejemplo, campos, registros, o estoy modificando campos que son parte del índice. Esto genera, recuerden que al margen de pequeñas sutilezas que puede tener cada motor de base de datos en la generación de estructuras de índice, los índices no son más que árbol B, Btrip, los algoritmos que vieron en la materia de algoritmos son árbol B, Btrip. Bueno, entonces la estructura de árbol que va dividiendo hasta llegar a los nodos hoja, que en los nodos hoja de un árbol B, para una base de datos representa dónde se encuentra el registro que está generado por el índice. Bien, si yo voy modificando, borrando eso, van a quedar huérfanos en el medio. ¿Qué quiero decir que van a quedar huérfanos? Los huérfanos que me van a quedar es divisiones del árbol que no van a tener mucho sentido. Y a eso ¿por qué? Porque ya no existe más el registro, pero el índice no se reconstruyó totalmente. ¿Por qué? Porque reconstruir un índice que tiene unos pocos registros, somos todos
no tenemos problema, no tiene costo, pero cuando tenemos que reconstruir un índice que tiene millones de registros, es una tarea muy pesada, porque tenemos que hacer que, ¿cómo ustedes creen que vamos a hacer una reconstrucción de un índice? Estamos forzados a tener que hacer lo que acabamos de decir, que es lo que no queremos hacer, un full scan. Si yo quiero reconstruir un índice de una tabla, estoy obligado a hacer un full scan. Tengo que recorrer la tabla de punta a punta para rearmar mi árbol B. Entonces, cuando yo tengo pocos registros, no tengo ningún problema. Pero cuando tengo un par de millones de registros, es una tarea pesada. Y esa tarea pesada, por lo general, los administradores de base de datos tienen una forma, forma de calcularlo con la interfaz que les provee los motores de base de datos, cuán roto están sus índices, que lo sacan en función de los registros que fueron borrándose o actualizándose que pertenecen a el índice en sí. Eso les da un ratio y ellos pueden decidir con tal periodicidad reconstruir el índice. La reconstrucción de un índice de una base de datos relacional con millones de registros es un proceso pesado y es una tarea que se ejecuta offline en lo que se denomina habitualmente la green zone. La green zone en las aplicaciones de producción es un momento que toda empresa tiene y dice, bueno, en este momento me voy a dedicar para hacer las actualizaciones de todas mis aplicaciones. Por lo general, vuelvo a repetir, por lo general, sería entre las 11 de la noche de los días sábados y las 8 de la mañana de los días domingos. Ese sería el periodo de tiempo que se denomina la zona gris, donde los sistemas probablemente no estén disponibles. Muchas empresas lo reducen un poco más y lo hacen del sábado a las 24 horas, a las 12 de la noche, hasta el domingo a las 6 de la mañana. También es otro horario muy común para que las empresas accedan ahí. Y lo que hacen es eh, generar todas las actualizaciones, todas las nuevas releases de aplicaciones, se generan en jobs que se van ejecutando en ese rango de horario. Fíjense cómo ustedes pueden relacionar ahora este conocimiento que tienen con una publicidad que está pasando en la actualidad. ¿Vieron la publicidad nueva del Banco Galicia, que hay un ratón que habla eventualmente? ¿La escucharon? ¿La vieron? Sí, es como poner a rendir tus quesos. Sí, sí, el creativo le falta un poco de creatividad, pero al margen de eso, hay una parte puntual que pasa desapercibida, pero cuando la escuché dije, porque tiene la Green Zone, el banco. Dicen que pueden sacar dinero, eh, pueden, tienen un fondo, hay un fondo común de inversión, un fondo común de inversión toman ahorros que ustedes le dan al banco, ellos generan una gran bolsa de dinero y se supone que tienen un conjunto de expertos inversores que lo que hacen es rendir su dinero. La base de la publicidad es en eso. Eso sale a su vez porque Mercado Libre lo había sacado primero y le estaba erosionando su cartera de clientes. Bueno, pero hay una frase que pasa desapercibida en el momento, que dice hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche de los sábados podés hacerlo, de todos los días,
podés retirar el dinero de tu fondo FIMA y ya tenerlo a tu disposición. ¿Por qué es hasta las 11 de la noche? Ahí deben activar todos los sistemas de backup. En general, siempre como que el sistema bancario se traba a la noche. ¿Por qué? Cosa. Porque es la Green Zone, eso se llama Green Zone. Porque hacen todos los resguardos, Gabriel, más que resguardos, hacen todo el mantenimiento, y eso se hace todos los días, pero en un horario más corto, y el sábado es el más grande que se hace, y se hacen todas las modificaciones. Así que esa limitación que tiene la publicidad no es una cuestión de marketing, sino es una limitación real que tiene el banco para el mantenimiento de sus bases de datos. Nada más, Algo que un dato de color. Sí, Gabriel, por favor. algo que me llamó la atención, en particular cuando empecé a bancarizarme, que antes, por ejemplo, usaba solo Mercado Pago, es que Mercado Pago, si vos, como es un CBU con B corta, Mm, técnicamente no es un banco, si haces tipo un gasto o una transferencia a otro CBU, como que se ve ese impacto instantáneamente, no importa si son claro. de mañana, y es como, quizás como que están como un poco más adelante en tecnología que los bancos tradicionales. Ah, no En sé, re- son hipótesis. no, no, te cuento cuál es la diferencia, porque laburé muchos años de mi vida en bancos. El problema que tienen los bancos, y es lo que luchan constantemente contra Mercado Libre, Mercado Pagos específicamente, es lo siguiente. El punto que tienen, hay algo que son regulaciones del Banco Central. El Banco Central de la República Argentina eh, tiene un montón de funciones. Una de las funciones son las de regulaciones que envía a los bancos. Cualquiera de nosotros, de los que estamos acá, podemos tener un banco. Nos gustaría a todos, bueno, hay que enfocarse en el objetivo, pero cuando vos vas a sacar la licencia, que es literalmente una licencia que te da el Banco Central del país, diciendo vos podés ser un banco, estás obligado a todas estas normativas que se llaman circulares. Seguramente en las noticias de vez en cuando es una nueva circular del Banco Central, se dice, eso es lo que se llama circulares. Son cosas que pone el Banco Central y dice, hagan esto. Háganlo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y es una normativa de implementación inmediata y no se discute, no se puede discutir. Y en esa misma circular te dan el tiempo. Es más, si hoy busquen ahora circulares del Banco Central, en la página web del Banco Central están publicadas todas las circulares. Hay algunas privadas, pero en términos generales son todas públicas y las tienen que seguir. Y tienen un tiempo pedentorio para ejecutarlo. Bueno, toda esa normativa que tienen los bancos está por afuera de eh, la normativa propia de Mercado Pago, que no tiene que hacer absolutamente nada de eso. Entonces eso le permite tener esa velocidad, cosa que a los bancos tienen que cumplir un montón de requisitos que de la otra forma no. Pero esto quiere decir que los bancos son pobres, que no, los bancos son una basura, hecha y derecha. Te lo digo yo con conocimiento eh, con conocimiento de causa, que no es que hasta que no apareció Mercado Pago estaban cartelizados, y lo que ellos hacían con el dinero que por lo menos Mercado Pago te da un poco del interés,
ellos lo movían y se comían ese interés que a vos te está dando Mercado Pago, se lo comían los bancos. Y como todos los bancos estaban cartelizados, o sea, que se ponían de acuerdo de manera extraoficial, nadie ofrecía más que eso. Todo lo que hasta el advenimiento de Mercado Pago existía, los bancos se ponían de acuerdo y decían, bueno, no vamos a sacar las manos del plato y hasta nadie pensaba en moverse de banco, porque no había ningún beneficio mayor o menor entre los principales bancos, algo puntual puede ser. Bueno, eso es la cartelización que tenían los bancos. Mercado Pago hizo una jugada muy interesante y generó lo que se llama competencia, que acá está bien entendida, porque la competencia son entre privados. Eso está bien. Eh, no es tan directo el concepto de competencia cuando están entre privados y el Estado, que tiene un Estado tiene objetivos más abarcativos que los que puede tener una entidad privada. Ah, mira, buenísimo. Gracias por la info. Sí, cuando digo que tiene otros objetivos, una empresa en términos generales lo que tiene quiere ganar dinero, siguiendo las reglas que impone cada país, no hacer nada ilegal, pero ganar dinero. Y son transacciones económicas. Cuando son entidades del Estado, el ganar dinero en un banco es para una entidad, para un banco del Estado es pero no necesariamente es la única. Hay cuestiones también sociales, hay cuestiones a nivel de país que deben ser contempladas, ¿no? Entonces uno no puede comparar alegremente bancos privados con bancos del Estado, como no puede comparar eh, reparticiones del Estado con empresas privadas, ¿no? Hay distintos objetivos, no se puede poner todo en una misma bolsa. Cuando me preguntaban si Mercado Pago es legal, sí, Mercado Pago es legal. Hay un gris en el medio. eh, ¿Cómo se genera la legislación en términos generales en todos los países? Las legislaciones en todos los países siempre vienen de atrás. En pocas circunstancias, ustedes van a ver que una legislación se va a adelantar a lo que pase. Lo que los legisladores, y es la forma habitual, es ante situaciones van legislando. Entonces, la gente de Mercado Libre muy hábilmente encontró una zona gris. ¿Qué es una zona gris? Una zona gris no está legislado, con lo cual, si no está prohibido, por definición la justicia dice está permitido. Entonces tomó esa zona gris y recuperó, se ganó una cuota de mercado grandísima que otros jugadores no habían visto. Podemos hablar horas sobre por qué no lo habían visto. Yo ya tengo mi opinión, habiendo sido parte del riñón de eso durante mucho tiempo. Es simplemente no lo veían, no porque no lo sabían, porque son muy hábiles, sino porque no les convenía. Entonces es mucho más fácil agruparse en entidades como la de los bancos privados de la República Argentina, sentarse en un almuerzo y decir, no hacemos nada, dejamos todo el status quo, que salir a competir. La competencia genera problemas. En una competencia hay bancos que ganan, bancos que pierden, y en consecuencia, cuando un banco está de capa caída, otro banco va y se lo come, es decir, lo compra. Si ustedes siguen noticias bancarias en los últimos años, van a ver que periódicamente bancos provinciales,
bancos pequeños fueron absorbidos por bancos más grandes. ¿Y esto a qué se dio? Bueno, cuando las cosas no le van bien a un banco, se los come otro, es la ley de la selva esto. Entonces lo que hizo Mercado Pago es totalmente legal, pero está en un gris. Ahora están legislando. Bueno, ahora veremos cómo saldrá la legislación en cada uno de esos puntos. Pero lo que se puso indudablemente Mercado Pago como el principal actor de las billeteras virtuales, como se dice, se dice comúnmente. Tiene la mayor red de POS en todo el país, superando a First Data y a la POS, que eran la POS era la que estaba relacionada con Visa, y FData, ahora es FCSER, es la que estaba relacionada con Mastercard, la superó en términos de 2 años, superó ampliamente a las dos en una red que habían construido durante 25 años. Ahí te das cuenta que no son las otras empresas incapaces, sino que no le interesaba crecer porque su negocio les daba dinero, ¿para qué esforzarme más? Bien, toda esta, nos fuimos por las ramas, pero el punto que tiene era, cuando decía a las 11 de la noche, es porque seguramente Galicia a las 12 de la noche entra en la Green Zone y tiene que hacer mantenimiento, resguardo de datos, distintas cosas en sus servidores, y si le pedirían que le devuelva que obtener el dinero a las 3 de la mañana o a las 12:30 de la noche, no lo podrían hacer porque gran parte de sus sitios están bajos. Nada más que por eso. Bueno, eso era el concepto de Green Zone y cómo estaba relacionado con la base de datos en función que de unas tareas que en ese momento, en esa franja horaria que se llama Green Zone, se especifica, y una de las tareas que va a hacer un administrador de base de datos es la reconstrucción de los índices, para sacar eso que se denomina coloquialmente queso Gruyère. Entonces, al recrear el índice, ¿cómo se recrea un índice? Se hace delete index, create index. Ya está, es muy fácil, no hay otra forma. Donde se lo hace en una transacción, se lo borra y se lo ejecuta de vuelta. Eso está obligado el motor de base de datos a recorrer toda la tabla y generar el árbol B en memoria nuevamente. Y así se recupera la performance de la base de datos, porque si yo borré muchos registros, la profundidad de mi árbol va a reducirse hasta llegar a los nodos hojas. Recuerden, los nodos hojas son donde se encuentran realmente los datos, en un árbol B para una base de datos. Así que voy a tener que hacer un recorrido menor para encontrar un registro. En consecuencia, mejore la performance. Bien, ahí tenemos la otra cuestión de performance con la cual vamos a trabajar en nuestra base de datos. Seguido, otra cuestión de performance que siempre tenemos que tener en cuenta es, y ahora vamos a generar un nuevo concepto, es entender cómo son las consultas y actualizaciones, el grado de consultas y actualizaciones que necesito para trabajar en la aplicación. El volumen. No es lo mismo diseñar una aplicación para 100 transacciones por minuto que para hacer una aplicación que tiene 1000 transacciones por segundo. Hay una cuestión de arquitectura de software que ustedes tienen que verificar que cambia. Tienen que diseñar, puede ser la misma aplicación, pero solamente el hecho que digan 100 usuarios por minuto a
no sé, 100 transacciones para ser exacto, 100 transacciones por minuto como máximo espero tener, a 1000 transacciones por segundo, genera que yo tenga que diseñar de manera distinta. Y muy probablemente uno de los lugares donde más me va a impactar el cambio va a ser en mi arquitectura de base de datos. Uno podría decir, pero me acuerdo que cuando dijimos cómo generábamos el modelo físico desde el modelo de entidad-relación, uno de los pasos después de la normalización era optimización o desnormalización, se podía llamar de cualquiera de las dos formas, para mejorar las cuestiones de performance. Sí, se hace eso, pero hay veces que no alcanza. Si yo tengo que diseñar aplicaciones de alto volumen de transacciones, esa parte de la desnormalización no va a ser todo lo que yo pueda hacer para que mi aplicación funcione bien. Entonces voy a tener que recurrir a otros artilugios de la ingeniería de software. Y acá es donde vamos a introducir un nuevo concepto que es de la arquitectura de software en general, pero que está muy relacionado con las bases de datos. Pero debemos entender que no es parte de la base de datos, sino que trabajan a la par muchas veces, y son los servidores de cola de mensajerías, los MQ. Lo van a ver en la bibliografía por Message Queue, y son servidores que se ponen delante de las bases de datos para que las aplicaciones puedan generar una mayor, o soportar mayor cantidad de transacciones sin generar cuellos de botella. Entonces es el MQ Server, Message Queue Server, lo que vamos a empezar a ver ahora. Bueno, se me acaba de terminar el agua del mate, del termo. Hacemos un break, 10 minutos. Una maravilla, ahí está, muy bien. ¿Quién dijo eso que le daba? Julián, una maravilla el MQ, me da el pan de cada día, excelente. Así que podés hacer algunos aportes de tu experiencia ahora cuando arranquemos a hablar con el del MQ, Julián, por favor. Bueno, hagamos unos 10 minutos de break, ensillamos el mate y continuamos con la clase, chicos.
Continuamos, chicos. Bien. ¿Cómo continúa esto? ¿Cómo seguimos con esto? Bueno, ¿qué es un servidor de cola de mensajería? Dentro de la arquitectura de software, lo que podemos hacer, después podemos ver específicamente estructuras de subscriber, producer, que son como se denomina, a los que se contactan con el servidor de mensajería, pero entiendan esto. Imagínense que yo tengo miles de transacciones que le pegan al motor de base de datos en una aplicación web, típica aplicación web, donde tengo un montón de sesiones de usuario que están interactuando con, entre otras cosas, con el servidor de base de datos. Va a haber cuellos de botella, periodos donde voy a tener muchísimas transacciones, otros que voy a tener pocas transacciones. Va a haber transacciones que se van a caer. Se le cortó internet, se me cortó internet, como se dice habitualmente. Se van a producir un montón de situaciones que son habituales en el día a día de la ejecución de una aplicación. Sumado a esto, nosotros asumimos cuando trabajamos, por ejemplo, en un home banking, que la aplicación que nosotros estamos utilizando en nuestro home banking es una aplicación online, o sea, está todo conectado en tiempo real. Y no, el servidor de cola de mensajerías, una de las tareas que tiene, o quizás la principal tarea que tiene, es generar un punto de corte o un punto de asincronía dentro de un sistema que inherentemente es online. ¿Por qué le digo esto? Porque nos hace creer que es online, que está todo conectado con todo, pero en realidad no lo es así. Una transacción, ¿cómo viajaría una transacción habitual en una aplicación web, llámese home banking, que está trabajando con una base de datos? El usuario desde su frontend, una app o un desktop, hará una transacción, consulta de saldos. Esa consulta de saldos viajará del frontend al backend, el backend la recibirá, resolverá que tiene que hacer una consulta a la base de datos y todos pensaríamos que directamente hacemos la consulta a la base de datos, como hemos visto anteriormente cuando generábamos código, que hacíamos, bueno, conectarte a la base de datos, generar la consulta, consulto, espero la respuesta, me lo devuelven, se lo paso al view, formatea la salida y se lo manda al frontend de vuelta y ahí lo ve el usuario. Bueno, es casi así, pero hay un punto. Cuando yo recibo la transacción y lo que yo veo es que es una consulta a la base de datos, cuando tengo aplicaciones de alta concurrencia, por lo general lo que se va a hacer es, se pone la transacción en lo que es una cola de mensajería. ¿Qué es una cola de mensajería? Es un servidor, no es más que una aplicación común y corriente, donde yo voy a poder, están definidas colas. Colas, ¿qué es cola? Es el concepto de cola que ustedes vieron en algoritmos, no es más que eso. Voy poniendo una transacción detrás de otra para que se vaya ejecutando.
Entonces, una aplicación, esta vez el core del home banking, pone una transacción en una cola del servidor de cola de mensajerías. ¿Cómo encontró esa cola? Primero porque está programado y el core del home banking conoce la IP. Y también conoce el nombre de la cola dentro del servidor de cola de mensajerías que tengo que trabajar. Ahí que nos aporta, puedes decirlo en voz alta si querés. Yo lo uso para sincronía de notificaciones de email, que si no suelen ser procesos lentos. Exactamente. El otro es, cuando vos tenés que hacer notificaciones de email, no te tenés que quedar esperando. Ponés la cola de mensajería y le respondes al usuario, ya verifique el mail y ahí está. Y está muy relacionado con los microservicios, exactamente. Entonces, esa escuela de mensajería que yo tenía, que la aplicación web puso, es consultame a este usuario y dame el saldo. Esa cola de mensajería se va armando la cola, ¿no? Se van aumentando la cantidad de transacciones que están encoladas. Pero lo que me permite a mí es desacoplar el cuello de botella, porque todo lo pongo en ese lugar que es la cola de mensajería. Por otro lado, tenemos que saber que el servidor de cola de mensajería fue un servidor que fue creado específicamente para eso. Lo único que hace es, tiene una cola, pone, y ustedes pueden poner la información que quieren consultar en este caso, y rápidamente, con poco esfuerzo, el servidor toma eso y ya le dice, ok, ya te lo voy a responder. El ya te lo voy a responder de la cola de mensajería puede ser que te lo responda en una cola, en otra cola estándar, que te dice anda a buscarlo a tal lugar, o lo que se hace habitualmente cuando estamos trabajando con aplicaciones web es cuando yo pongo la consulta, lo que le retorna el servidor del MQ server, lo que le retorna a la aplicación, al core del home banking, le dice, anda a buscar el resultado de esta transacción en esta cola, pero si vamos a ver qué es esa cola, va a ser una cola temporal de un solo mensaje. ¿Qué quiere decir? Que esa cola se crea solamente para el proceso, para la sesión de usuario puntual que hizo esa consulta, y una vez que se toma el dato, que el core de la aplicación toma el dato, se destruye automáticamente. Eso dirán, ¿por qué tan complicado? Tiene varias ventajas. En primer lugar, si se cae la transacción, porque se cortó internet, porque el usuario se fue, se cansó, lo que pase, el MQ Server, una vez que generó el retorno de la información que recibió de la base de datos, lo va a tener por un tiempo perentorio, y eso es una de las configuraciones que tiene. Si ve que una cola de mensajerías no tomaron los datos en tiempos que van en segundos, en 2 segundos, destruye esa cola. Entonces mantiene los recursos siempre optimizados y permite que el usuario no tenga que esperar. Una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando desarrollan aplicaciones a nivel de web, es que siempre, o en general, ¿no? Pero web es mucho más importante, es que siempre el control tiene que tener el usuario una forma de cortar las transacciones, de hacer algo. No puede perder el control del usuario de lo que está haciendo. Si yo lo dejaría esperando a que el servidor
de base de datos me dé la respuesta, el usuario durante ese momento tendría que ver viendo girar el reloj de arena sin poder hacer nada. Bueno, de esta manera no es necesario porque la respuesta, o sea, le devuelve el control. Que la respuesta no sea inmediata no quiere decir que el control no se lo dé de manera casi inmediata. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Tengo un servidor de cola de mensajerías, que tengo un requerimiento que está en una cola de el saldo de un cliente del home banking. Eventualmente esa cola se irá consumiendo y llegará a la transacción. La aplicación, el web server, va tomando en función de la concurrencia que puede manejar sin tener problemas, los elementos de la cola de mensajería, lo toma y lo ejecuta y se lo devuelve al MQ Server, que toma esa transacción y que tenía relacionado, porque cada elemento que está en una pila, en una cola, no es una pila, se pueden configurar como pila, pero en términos generales son colas. En la cola sabe a dónde la tiene que depositar, entonces cuando retorna el motor de base de datos el saldo del cliente, el MQ Server que recibe ese requerimiento tenía en qué cola temporal lo tenía que generar y genera la cola y pone el dato y se desentiende. El core del home banking ahí tiene una pequeña máquina de estados donde cada transacción, cada tanto tiempo, va a buscar si está creada la cola de mensajería temporal. Literalmente, es una máquina de estado simple que todas las sesiones de usuario que depositaron algo en el servidor de cola de mensajería, cada tanto unidades de tiempo, milisegundos o un poco más, va a buscar si la transacción existe. Cuando existe, toma el dato y lo responde. Y se destruye esa cola temporal de retorno de la información. Eso es uno de los servicios básicos que puede dar un servidor de cola de mensajerías. Ahí tenía nuestro compañero, hacía referencia a que lo utilizaba Julián para generar notificaciones, emails que consumen mucho tiempo. Está bien, nosotros lo vemos desde el punto de vista de base de datos. Es muy común que en las aplicaciones de alto rendimiento ustedes pongan un servidor de MQ enfrente o, como se dice, protejan a la base de datos a través de un servidor de MQ. Entonces, permiten que el servidor de MQ se pueda, le pueda frenar la cantidad, el aluvión de transacciones al servidor de base de datos y el servidor de base de datos pueda ir rindiendo las respuestas de las respuestas que va dando la base de datos. Como bien dice Julián, la configuración apropiada de un servidor de MQ no es una cuestión trivial, como no es una cuestión trivial la configuración de una base de datos. En las empresas grandes donde se utiliza esto, no es que solamente hay un administrador de base de datos, hay un administrador de servidores de MQ que tiene todo el conocimiento para hacer la configuración, la optimización, el mantenimiento de los servidores de MQ. Pero fíjense que poner estos puntos intermedios de corte entre una aplicación, dentro de una aplicación sincrónica
puntos asincrónicos, nos da varias ventajas. Yo lo que tengo es una cola de transacciones por responder. Ahora yo tengo, detrás de mi servidor de MQ, tengo un servidor de base de datos. Imagínense que mayoritariamente yo tengo que hacer consultas. Tengo algunas actualizaciones, pero mayoritariamente tengo que hacer consultas. Entonces yo podría hacer esto a muy bajo costo. Fíjense. Podría poner otro servidor de base de datos al lado del servidor de base de datos que tenía en una clásica arquitectura heterogénea de bases de datos. ¿Qué quiero decir? Que puedo tener dos equipos distintos con distintas capacidades y podría llegar a jugar hasta con distintos motores de base de datos, porque es transparente para la aplicación. Y que esos dos motores de base de datos estén consumiendo, estén suscriptos, y así tomar transacciones de esa cola de mensajerías. ¿Ven cómo se empieza a complejizar la arquitectura? Pero estas herramientas me permiten jugar de esa manera, de una manera muy, muy interesante. Puedo decirle, tengo una granja de base de datos y después puedo tener, no sé, distintas bases de datos Oracle o Microsoft SQL, lo que sea, en arquitecturas heterogéneas. Entonces puedo poner a que se sincronicen directamente las bases de datos por atrás. Y yo estoy pegándole desde el servidor de cola de mensajerías a N cantidad de servidores, en vez de es un database farm, una granja de servidores de base de datos. Entonces puedo mantener una aplicación que tenga una performance altísima. Esa performance altísima me permite trabajar sin ningún inconveniente y dando una buena servicio de respuesta, una latencia muy baja en mi aplicación. La aplicación sigue creciendo, bárbaro, no tengo ningún problema, voy poniendo servidores web y voy dando respuesta rápidamente. Esto me genera dos ventajas. En primer lugar, que yo puedo ir creciendo de manera muy acotada, reduciendo los costos, pero otro punto importante en esta arquitectura, en esta estructura de arquitecturas, es que yo pueda darle mayor redundancia a la arquitectura que tengo, y si se cae un servidor web y si tengo 3 servidores web, los otros 2 podrán tomar el trabajo del servidor web, del servidor de base de datos que se ha caído, y con eso continuar trabajando sin que nadie se entere que un servidor de base de datos se me cayó, porque me lo desenchufaron, por ejemplo, y no tenía UPS. Lo que ustedes quieran. ¿Ven cómo obtenemos redundancia de datos y obtenemos reducción de costos? Y a su vez, ustedes dirían, bueno, pero el punto ahora de falla es el MQ. También pueden hacer exactamente lo mismo. Pueden tener varios servidores de MQ que comparten colas. Con lo cual, si se cae uno, no se pierde absolutamente nada, porque está todo espejado en 2 o más servidores
de MQ. Esta es toda una arquitectura que uno va a tener que armar a medida que se va complejizando la cantidad de usuarios, ¿no? Por lo general estas arquitecturas se ven como muchos en aplicaciones muy grandes. Como cierre de esta primera introducción que estamos haciendo al MQ Server, si uno pensaría toda la arquitectura de hardware que necesita, diría, bueno, pero vos fuiste corriendo para adelante el punto de falla del sistema, pero lo tenés ahora en el servidor de aplicación. Bien, podés hacer una granja de servidores de aplicaciones. Hay algo que se llama BigIP. El BigIP es un servidor que puede ser por software, no recomendable, o por hardware, es lo más habitual que se ven, que es una aplicación por fierros, con lo cual tiene dos ventajas al ser por fierro. Es extremadamente rápida, no hay ningún soft que se pueda equiparar a ella. Y segundo, es mucho más difícil atacarla porque está en un firmware, o sea, ya está grabado el código y es más difícil hacer un ataque de ciberseguridad. Existen el Denies of Services, pero hay métodos para resolver ese tipo de ataque. Pero lo que uno tiene que entender es que tengo un servidor, que es un fierro especializado, que puede tener, eso es lo que se conecta literalmente al firewall de la empresa y que eso salga a internet. Pero ese BigIP lo que permite es que yo pueda por detrás tener una granja de servidores de aplicación. El BigIP lo único que hace es recibe cientos o miles de transacciones por segundo de internet que fueron direccionadas seguramente con un reverse proxy en la aplicación. Recibe la transacción. Esa transacción que recibe, que quiero acceder a mi home banking, recibo una petición de devolver la web page, la página de inicio del banco. Entonces lo que hago ahí es el BigIP por fierro genera una sesión y se da vuelta y ve cuántos servidores de aplicación tiene conectado y le va entregando cada una de las transacciones con esa Session ID que él generó. Así que ahora con eso simplemente tenemos toda la estructura duplicada. Tenemos redundancia en toda mi infraestructura, porque ahora, cada vez que yo dentro de una sesión de usuarios, que estoy en mi home banking, vaya solicitando cosas, el BigIP va a saber a qué servidor de aplicación se lo redireccionó y me va a mantener la sesión del servidor de aplicación sin ningún problema. Es decir, yo tuve que pensar la aplicación de la misma manera que la pienso hasta ahora, pero a través del BigIP yo puedo poner 10 servidores de aplicación y cada uno de ellos trabajar de manera independiente y ellos se van a conectar directamente al servidor de MQ, que también está replicado, y a su vez el servidor de MQ a la granja de servidores web. Entonces tengo toda una arquitectura redundante que me da un servicio con un SLA del 99,9% del tiempo, pero también me permite crecer de manera escalonada. En ningún punto tuve que comprar un equipo
demasiado especializado pensando para la carga que voy a tener dentro de 5 años con mi aplicación. Puedo ir creciendo con mi ritmo de crecimiento. Entonces, todo eso de punta a punta es una arquitectura redundante. ¿Más o menos les quedó claro? Sí, la arquitectura sí, más o menos. Bueno, eso es como van a tener que, en grandes aplicaciones, ustedes van a tener que tener en cuenta esto. No se van a conectar directamente nunca a una base de datos, siempre van a poner la transacción que quieren ejecutar de la base de datos y la van a dejar en un servidor de cola de mensajerías. Después van a tener que ir a buscar la transacción en esa cola de profundidad 1 temporal. Van a tener que pensar si es, necesario tener un Big IP. Y ahí es como son lo que soporta miles o millones de transacciones por minuto una aplicación web, con todo ese conjunto de de arquitecturas. Después deben entender, hay todavía una mayor complejidad porque ustedes lo están pensando todo esto como en una sola locación. No, tienen más locaciones, pueden tener locaciones totalmente distribuidas y que lo único que se conecta realmente de todas esas locaciones distribuidas es el último punto, que es la base de datos, pero a través de los DNS uno puede contratar servicios que le resuelven el acceso más óptimo. Entonces, grandes empresas como Google, eh, Facebook, no tienen todo, no van a encontrar ustedes bueno, acá tengo el servidor, el Big IP o el servidor web, para hacerlo bien sencillo, de todo Facebook. No, hay múltiples data centers en el mundo y de esos múltiples data centers, lo que se hace, cómo se distribuye la carga ahí también de Internet. Bueno, la carga se distribuye desde los DNS. Ustedes cuando escriben una URL en su browser, www.fua.ua.ar, eso no va directamente al servidor web que tiene la facultad. Eso pasa por los domain name server, que son tablas que cambian el nombre, http sería fua.ua.ar, lo cambian a una dirección IP. Estoy haciendo una simplificación de alto nivel para que todos lo entendamos. Esa IP es donde va a través de los routers y toda la infraestructura de Internet, va a pegarle a donde se encuentra realmente nuestro servidor. Bueno, lo que tienen, hay determinados servicios que lo que hacen es que cada vez que están trabajando con los DNS, cuando reciben una petición para para una web de las cuales está adscripto a este servicio, el servicio lo que hace en tiempo real resuelve de dónde le está llegando la petición. Bueno, le está llegando la petición desde la ciudad de Buenos Aires. Ellos en el servicio saben cómo están, cuántos hops, o sea, cuántos saltos tienen para llegar desde su locación al servidor, saben cuál es la congestión que tiene
las distintas partes de la red y sabe que además pueden balancearlo en distintos data centers. Entonces puede decir que la transacción que ustedes están poniendo www.google.com.ar, ese servicio, porque Google lo tiene, les digan, tenés que ir por el servidor web que está en Malasia, por ejemplo. Entonces le da la IP del servidor de Malasia. ¿Por qué? Porque resolvió que, aunque parezca más largo, la cantidad de hops, de saltos que tiene que pegar a través de los routers para llegar, están menos congestionados y va a responder de manera más rápida. Y además va manteniendo la cantidad de transacciones por locación. Entonces ahí tienen toda una arquitectura completa de punta a punta para redundancia y balanceo de carga. El primer punto de entrada del balanceo de carga es en los DNS. Es decirle, aunque sea lo que estoy invocando, sea google.com.ar, el usuario Juan podrá estar siendo servido